¿Alguna vez has sentido que la vida te ha puesto de rodillas, obligándote a aceptar menos de lo que mereces, menos de lo que vales? Esta es la historia de Elena Rivera, una mujer brillante que se convirtió en un fantasma, una sombra con un uniforme, obligada a servir a la misma élite que la había ignorado en su caída. Pero una noche, en el restaurante más exclusivo de Ciudad de México, un hombre rico, cruel y poderoso, Ricardo Alcázar, decidió usarla para un juego sádico. Él intentó humillarla frente a importantes ejecutivos con una apuesta de miles de dólares. Lo que Ricardo no sabía es que la mujer que estaba frente a él, con la cabeza gacha y el bloc de pedidos en la mano, no era una simple mesera. Ella escondía un secreto, un doctorado y una verdad que estaba a punto de explotar en 5 idiomas diferentes, desmantelando la arrogancia de un millonario en un espectáculo de dignidad y poder. Prepárate para escuchar un relato que te hará reflexionar sobre el verdadero valor de la educación, el respeto y la lucha por la supervivencia. Si te gusta este tipo de contenido que te toca el alma y te hace reflexionar sobre la dignidad humana, no olvides suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días con historias que te van a atrapar. Dale me gusta a este video ahora mismo si la introducción te ha instigado a seguir escuchando y déjanos un comentario contándonos desde dónde nos escuchas y a qué hora sintonizas. Tu apoyo es fundamental para nosotros. 10. Billetes de dólar cayeron sobre la bandeja de plata uno por uno. El sonido seco de los billetes de alta denominación, golpeando el metal pulido, resonó en el silencio tenso que se apoderó del salón. Elena Rivera sintió el peso, no solo del dinero, sino de todas las miradas clavadas en su espalda y en su rostro, obligándola a levantar la barbilla. Ricardo Alcázar, el dueño de una de las constructoras más grandes del estado, sentado en la mesa principal con 3 ejecutivos estadounidenses de traje, impecable, la miró. Su sonrisa era cruel, llena de esa satisfacción que solo los sádicos sienten al ejercer su poder. «Te doy $1000 si me sirves en inglés», dijo Ricardo. Su voz era alta, demasiado alta para el ambiente refinado de un restaurante de ese calibre. Pero él quería que todos escucharan, que todos fueran testigos de su pequeño show. Los ejecutivos, sus invitados, intercambiaron miradas incómodas, pero el ambiente era de negocios y ninguno se atrevió a contradecir a su anfitrión. Ricardo continuó, disfrutando de su auditorio cautivo. ¿O acaso crees que una simple camarera como tú sabe hablar inglés? Su risa, seca y estridente, cortó el aire como una cuchilla afilada. Era martes por la noche en El Dorado, el epítome del lujo y la exclusividad en la prestigiosa zona de Las Lomas de Ciudad de México. Este no era un restaurante, era un escenario social, el tipo de lugar donde un solo plato principal costaba el equivalente a una semana de comida para una familia humilde, donde una botella de vino como la que acababa de servir Elena costaba más de 30,000 pesos, donde el suelo de mármol de Carrara reflejaba la luz de las lámparas de araña de cristal que valían más de lo que Elena ganaría en 10 años de su vida profesional. Las mesas de caoba oscura eran el escenario de tratos que movían millones, y personas como Elena eran, en el mejor de los casos, piezas del mobiliario, invisibles, simples herramientas para el servicio. Elena tenía 28 años. Había trabajado en ese ambiente durante 6 meses exactos. 6 meses usando el mismo uniforme negro impecable, con el cabello recogido en una cola pulcra, sirviendo champán y carísimos cortes de carne a hombres que rara vez le miraban el rostro al hacer sus pedidos. 6 meses escuchando conversaciones sobre jets privados, inversiones en la bolsa de Nueva York, propiedades en Marbella y planes de viaje a Dubái o el Caribe. 6 meses siendo un fantasma.
Pero Ricardo Alcázar era el único que nunca la dejaba. Ser invisible, el hombre de cabello canoso, perfectamente peinado, con gafas de diseñador que costaban una fortuna y un reloj que valía más que el modesto apartamento de Elena, frecuentaba El Dorado al menos 3 veces por semana, y cada vez que venía sentía la necesidad de encontrar a alguien a quien menospreciar, a quien reducir. Podía ser un comentario sarcástico sobre el origen humilde de un joven mesero, una queja inventada para no dejar propina o, en la mayoría de las ocasiones, un ataque personal y directo a Elena. Ricardo Alcázar se alimentaba de la humillación ajena, disfrutaba sintiéndose poderoso, y la forma más fácil de alimentar su ego era haciendo que otras personas se sintieran pequeñas, insignificantes. Elena siempre fue su blanco favorito. Tal vez porque, a diferencia de los otros empleados, ella nunca bajaba completamente los ojos cuando él le hablaba. Había algo en su postura, en el brillo de sus ojos oscuros, que incluso vestida con el uniforme de camarera, transmitía una dignidad y una inteligencia que él no podía quebrantar. Y hombres como Ricardo Alcázar no soportaban ver dignidad en personas que consideraban inferiores. «¿Qué pasa, querida?», continuó él ahora, su voz llena de falsa preocupación. «¿No quieres $1000?» Agitó el billete verde frente a ella. «Es un dinero fácil. Son casi 20,000 pesos mexicanos en la mano. Apuesto a que es más de lo que ganas en un mes entero cargando platitos de un lado para otro. ¿O me equivoco?». Los Simpson, ejecutivos estadounidenses, aunque eran hombres de negocios duros, estaban visiblemente incómodos. Uno de ellos, un hombre de unos 60 años llamado Robert, con gafas de montura dorada, frunció el ceño y abrió la boca para protestar, pero Ricardo no le dio la oportunidad. «Probablemente ni siquiera sepa decir gracias en inglés, ¿verdad?», continuó Ricardo, buscando la complicidad de sus invitados. «Pero, oigan, démosle una oportunidad, ¿no? ¿Quién sabe? Tal vez esta chica nos sorprenda y sepa algo más que servir copas». Hizo una pausa dramática. El salón entero de El Dorado estaba en un silencio sepulcral. En la esquina, cerca de la barra, Horacio, el gerente, estaba con el rostro pálido, sin saber si intervenir era peor que dejar que la situación escalara. El resto del personal había paralizado sus movimientos, convirtiéndose en estatuas con bandejas. Era como si la respiración del restaurante se hubiera detenido, esperando el colapso de la mesera. Elena miró el billete de $1000 sobre su bandeja. El billete era nuevo, con ese verde inconfundible de la moneda estadounidense. 1000. Ricardo tenía razón. Era más que su sueldo. Era suficiente para pagar los 2 meses de alquiler atrasados del pequeño apartamento familiar. Era casi suficiente para comprar los costosos medicamentos que su madre, Luz, necesitaba urgentemente. Era suficiente para salir de las deudas que la ahogaban y respirar sin esa opresión constante en el pecho. Pero ella sabía que aquello no se trataba de dinero. No. Aquello era un juego de poder, puro y duro. Era la necesidad de Ricardo Alcázar de demostrar frente a ejecutivos importantes que él tenía el control, que podía humillar a una simple mesera, que ella no era más que otra latina pobre e ignorante que apenas sabía el idioma de su país, y mucho menos inglés. Se trataba de recordarle su lugar. Elena respiró hondo, profundamente. Sus dedos apretaron el borde de la bandeja de plata. Pensó en su madre, postrada en la cama del apartamento porque la enfermedad le había quitado las fuerzas, dependiendo de ella para absolutamente todo. Pensó en los medicamentos para la diabetes que costaban 3,000 pesos y que aún no había podido comprar ese mes. Pensó en sus hermanos menores, Javier y Martina, adolescentes que ahora eran su total y única responsabilidad.
Pensó en la notificación de desalojo que había llegado, en las cuentas de servicios públicos que estaban en rojo, pero también pensó en todas las veces en los últimos 6 meses que tuvo que tragar su orgullo, morderse la lengua hasta casi sangrar, aceptar miradas despectivas y comentarios hirientes, aceptar ser tratada como si fuera menos que humana, y todo solo porque necesitaba el empleo, porque no tenía alternativa, porque tenía una familia entera bajo su protección, y entonces se permitió pensar por un instante en la mujer que había sido antes de que todo se derrumbara, antes de que el dolor y la necesidad la obligaran a vestirse de negro y cargar platillos. La doctora Elena Rivera. «Señor Alcázar», dijo Elena. Su voz por fin salió. No era un murmullo, era firme y clara, y resonó en el salón. Ricardo sonrió, creyendo que ella iba a negarse, a disculparse, a confirmar su inferioridad. «Acepto». La sonrisa de Ricardo se congeló. «¿Cómo?», preguntó con la confusión latiendo en su voz. «Acepto su propuesta», repitió Elena, con la mirada fija en sus ojos. «Voy a atenderle en inglés, y cuando termine, usted me pagará los $1000 aquí, delante de todos. Pero tengo una condición. No me pague en efectivo. Quiero un cheque personal de su cuenta. ¿Trato hecho?». Ricardo parpadeó. La confusión se convirtió en una molestia furiosa. El atrevimiento de la mesera lo irritó profundamente. Pero ya había iniciado el espectáculo y no podía echarse atrás frente a sus invitados americanos. «¡Oh, vas a aceptar! ¡Qué maravilla!», dijo, dando palmadas lentas en un aplauso de burla. «Pero ¿sabes qué, querida? No te lo voy a poner fácil. Si logras tomar un pedido completo en inglés, sin tartamudear, sin equivocarte, con fluidez, te pagaré. Pero tiene que ser convincente, ¿eh?». Hizo un gesto hacia los ejecutivos americanos. «Mis amigos son de Nueva York, son nativos. Ellos juzgarán. Sabrán al instante si estás inventando o no». Robert, el ejecutivo de gafas doradas, intervino por fin, con la voz baja y respetuosa. «Ricardo, esto es innecesario. La señorita no tiene por qué someterse a esta prueba». «Claro que tiene, Robert», interrumpió Ricardo riendo a carcajadas. «Ella aceptó la apuesta, ¿no es así, querida? Es una apuesta, y ¿sabes qué? Hagámoslo más interesante. Si lo logras te pagaré $2000. Pero si fallas», hizo una pausa dramática que silenció a todos, «tendrás que disculparte aquí, delante de todo el mundo, por hacernos perder nuestro valioso tiempo y reconocer que tu conocimiento es tan pobre como tu situación financiera». Un nuevo murmullo, más intenso, recorrió el restaurante. $2000. Horacio se acercó tímidamente con la intención de detener la farsa. «Señor Alcázar, no puedo permitir que esto se convierta en...». «¿Que no puedes permitir qué?». Ricardo se giró hacia él, sus ojos estrechados en una advertencia peligrosa. «¿Que haga una apuesta con una empleada adulta? ¿O quieres que a partir de mañana Alcázar Construcciones deje de ser cliente de El Dorado? Tú eliges». La amenaza no era sutil. Horacio tragó saliva. Su posición, su salario, el futuro de sus propios hijos dependían de que el restaurante mantuviera a clientes como Ricardo. Retrocedió, derrotado, volviendo a su lugar junto al bar, rezando para que Elena se equivocara solo un poco para poder justificar el fin de la humillación. Ricardo miró a Elena, la sonrisa cruel de vuelta. «¿Y bien, camarerita? ¿Aceptas las nuevas condiciones? $2000 o la humillación completa y la admisión de tu insignificancia. ¿Qué es más importante para ti?». Elena sintió la presión, el juicio de cada persona. En el salón, vio el miedo en Horacio, vio la lástima en los ojos de sus compañeros, vio la curiosidad de los clientes esperando el espectáculo y la maldad pura en la sonrisa de Ricardo Alcázar. Ella pensó en su madre, en sus hermanos, en la desesperación que había marcado sus últimos 3 años, y pensó en el precio de la dignidad. «Acepto», dijo. Su voz era calma, de una serenidad inesperada,
como la calma antes de la tormenta. Ricardo golpeó las manos sobre la mesa con una alegría malsana. «Perfecto. Adelante, querida. Tómame el pedido completo, sin errores. El escenario es tuyo. Impresiónanos». Elena colocó la bandeja de plata sobre una mesa auxiliar con un movimiento suave. Sacó el bloc de pedidos del bolsillo de su delantal negro. Sus manos no temblaban. Su corazón latía rápido, pero su respiración estaba profunda y controlada. Levantó los ojos y encaró a Ricardo Alcázar, sin pestañear. Y entonces, con todos los ojos del restaurante más caro de Ciudad de México fijos en ella, con $2,000 y su dignidad en juego, Elena abrió la boca y comenzó a hablar. Pero antes de que puedas entender el impacto de lo que sucedió en esa mesa y la fuerza de donde Elena sacó esa calma, necesitas saber realmente quién era la mujer con el uniforme negro. 3 años atrás, la vida de Elena era completamente diferente, una vida de respeto y logros. Ella era la doctora Elena Rivera. El título había sido conquistado con años de esfuerzo brutal, noches sin dormir y sacrificio total. Se había graduado en letras con honores en la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, una de las instituciones más prestigiosas del mundo hispano. Había completado una maestría en lingüística aplicada y finalmente un doctorado en traducción e interpretación. Había defendido su tesis con honores cum laude, un estudio complejo sobre la traducción simultánea en contextos diplomáticos de alta presión. Su vida no era de lujos, pero era una vida de prestigio. Era profesora universitaria, intérprete freelance para grandes corporaciones multinacionales. Hablaba 5 idiomas fluidamente: inglés, francés, italiano, mandarín y portugués, todos adquiridos a través de becas de estudio en el extranjero y años de trabajo especializado. Su ascenso profesional había sido meteórico. A los 25 años ya era considerada una de las jóvenes promesas en su campo. Su madre, Luz, y sus hermanos Javier y Martina estaban orgullosos de la forma en que ella representaba a su familia. Su padre, un trabajador de la construcción, había muerto 5 años antes, y el ingreso de Elena mantenía a la familia con una vida cómoda, lejos de las preocupaciones económicas. El golpe que la derribó fue doble y brutal, llegando 3 años antes. Primero, la enfermedad de su madre, Luz, una diabetes agresiva que rápidamente la dejó postrada en la cama y que requería medicamentos carísimos y un cuidado constante que no permitía a Elena tener un horario regular. El seguro de salud, que siempre pareció una buena inversión, no cubría la totalidad de los costos. Al mismo tiempo, el banco donde su padre había puesto los pocos ahorros de la familia quebró, debido a un escándalo de corrupción que se tragó los ahorros de miles de ciudadanos honestos. La pérdida fue total. La universidad, sensible a su situación, le ofreció un contrato parcial, pero simplemente ya no era suficiente. El dinero de los trabajos de traducción empezó a escasear porque tuvo que cancelar citas de trabajo de último momento para llevar a Luz al médico. Los hermanos adolescentes dependían de ella. Javier quería estudiar ingeniería y Martina soñaba con ser artista. Elena vendió su coche, un viejo y confiable Seat Ibiza, para cubrir los gastos iniciales. Luego vendió, con el corazón roto, su valiosísima colección de libros, que era como vender una parte de su alma académica. Pero los costos continuaban subiendo. La necesidad de un sueldo fijo e inmediato que le permitiera cuidar a su madre de día y trabajar de noche, la obligó a tomar una decisión desesperada. Tuvo que renunciar a su puesto en la universidad y buscar algo donde no le preguntaran por su pasado, por su currículum, un trabajo donde ella pudiera ser simplemente invisible, un trabajo donde su intelecto no importara, sino solo su servicio. Así fue como, hace 6 meses, la doctora Elena Rivera,
con un doctorado en la UNAM, se convirtió en Elena, la camarera de El Dorado. Su título de doctora estaba guardado, doblado y amarillento, en una caja bajo la cama junto a su tesis. Su vasto conocimiento de 5 idiomas era ahora un secreto, un lujo que no pagaba el alquiler ni los medicamentos. Ahora, de vuelta en la mesa de Ricardo Alcázar, ella estaba allí, frente al hombre que representaba toda la arrogancia, la injusticia y la crueldad de una élite que la había obligado a arrodillarse. Y su voz, al comenzar a hablar, salió sin acento, con una fluidez que pondría en vergüenza a cualquier profesor de idiomas mal preparado. Good evening, gentlemen. My name is Elena, and I will be taking your order tonight. Comenzó ella en un inglés perfecto, con una pronunciación digna de una intérprete profesional. La entonación era de Londres, no de una calle secundaria de Ciudad de México. Ricardo se quedó boquiabierto, su boca abierta en una O perfecta de shock. Los ejecutivos americanos, sin embargo, se enderezaron en sus sillas. Robert, el de gafas doradas, sonrió con un aprecio profesional y genuino. I understand the gentleman has requested a bottle of the 1998 Chateau Margaux. Is that correct? That is correct, respondió Robert, el ejecutivo más viejo, con una sonrisa sincera. And you have an excellent command of the language, I must say. Elena tomó el pedido de todos. No era solo el inglés, era la precisión técnica. Ella no solo traducía palabras, traducía conceptos. So, to summarize, concluyó ella, mirando directamente a Ricardo, quien ya no sonreía, sino que se veía lívido. For the host, a ribeye steak, medium, rare, served with white asparagus and fresh truffle oil. For the other gentleman, a selection of the seafood platter and the classic Caesar salad. Everything will be served with the Chateau Margaux at 18 degrees Celsius. May I confirm your order? Ricardo no podía hablar. Estaba paralizado por la incredulidad. El ejecutivo Robert le lanzó una mirada que decía, «Te lo advertí». Ricardo balbuceó, aún en español. «Sí, sí, está bien. Pedido tomado. Cumpliste. Aquí tienes tus $1000. Intentó terminar la apuesta. «Toma el dinero y vete. No quiero más teatro». Elena, sin embargo, se mantuvo firme. Su mirada no se desvió. «Permítame, señor Alcázar. La apuesta era de $2000, no de 1000, y yo acepté. Pero no he terminado con la confirmación de su pedido. Tengo solo una última pregunta para usted, por pura curiosidad profesional. Usted ha pasado los últimos 6 meses hablando en mi cara sobre inversiones en los Emiratos Árabes Unidos. ¿Sabe la diferencia, desde la perspectiva de la moneda local, entre un dirham emiratí y un riyal saudí, o la fluctuación de la rupia en el mercado de la India, donde acaba de abrir su nueva planta de fabricación?» Ricardo la miró con furia, su rostro rojo. «¿Qué me estás diciendo, camarera? ¿Crees que eres mejor que yo por saber esas tonterías?» «Non, je ne crois pas», respondió ella, con la cabeza ligeramente inclinada. Su francés era el de una diplomática, el de una intérprete en la embajada. El acento era suave, de pura cepa, parisina. Los ejecutivos americanos se echaron a reír. La risa no era una burla, sino un reconocimiento. Ricardo se puso aún más rojo. Elena continuó, sin inmutarse, cambiando de idioma sin transición, con una fluidez impressionante. «Lei ha ordinato la pasta al tartufo bianco, preparata dal nostro chef italiano. Saprebbe dirmi la differenza tra un tartufo bianco d'alba e uno nero estivo in termini di aroma, per giustificare il prezzo che sta per pagare?» Ahora en italiano. Su dichón era digna de un nativo de Milán. Los ejecutivos estaban ahora completamente asombrados. Uno de ellos, el más joven, tomó su teléfono y discretamente comenzó a grabar. Ricardo estaba al borde de la explosión. «¡Basta! No entiendo una palabra de lo que dices, insolente. Te dije que pares».
Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si esta historia te está conmoviendo y quieres más relatos de superación y dignidad, no olvides suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días y tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias que inspiran. Además, dale me gusta al video y déjanos un comentario contándonos desde dónde nos escuchas y a qué hora sintonizas. Ahora, volvamos a la confrontación. Elena ignoró el grito de Ricardo. Se inclinó aún más, con el bloc de pedidos todavía en la mano, y su voz adoptó un tono más bajo, más serio. Nin zaimoshi Chen, Jian Zhao de Gong Yulou, Suoyo de materiales dusi con China Jincode, Nin Neng Yong Mandarin Gaosuo, Ning Yu Gong Ying Sang Xie Shang de calidad y logística. Fluyó de sus labios con la misma naturalidad que el español, la terminología técnica de negocios y logística resonando en el salón de mármol. El impacto fue total. Finalmente, se enderezó. El español, su lengua materna, volvió a ella, pero ahora con la autoridad de una decana. Senhor Alcázar, eu estou te fazendo perguntas sobre a sua área de trabalho, sobre os seus investimentos e sobre a qualidade dos seus produtos, dijo ela, com um acento que la delataba como lusófona, possivelmente de una beca en Brasil o Portugal, un idioma que no era el de sus estudios, sino una simple adición a su colección. E você não sabe me responder em nenhum dos 5 idiomas que eu domino, mas que para você são apenas bobagens de camareras. Ricardo Alcázar era en ese momento un hombre pequeño. Su arrogancia se había desinflado, dejando solo la piel arrugada de un bully cobarde. Elena tomó el billete de $1000 que él había puesto inicialmente. Lo dobló con un movimiento lento y preciso. Señor Alcázar, usted me preguntó si una camarera como yo sabía hablar inglés. Aquí, en El Dorado, sirvo vino de 30,000 pesos la botella para hombres que hablan de yates, pero que apenas saben un idioma o que ni siquiera conocen los básicos de su propio negocio. Yo hablo 5, gracias a mi doctorado en traducción e interpretación. No soy una simple camarera. Soy la doctora Elena Rivera. Y usted acaba de intentar humillar a una mujer cuyo intelecto vale más que todo el mármol que usa en sus construcciones. Ahora págueme mis $2,000. El silencio que siguió era de rendición total. Ricardo Alcázar, el constructor poderoso, el cliente más importante, se vio obligado a sacar su chequera con las manos temblando y extendió un cheque por $2,000 a nombre de Elena Rivera. Ella tomó el cheque con calma, miró la firma y luego asintió. «Que tenga una buena noche, señores», dijo ella en inglés, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Se giró y se alejó de la mesa, dejando a Ricardo en un estado de shock y humillación absoluta. Al día siguiente, temprano por la mañana, Elena presentó su renuncia. No porque tuviera el dinero para ser rica, sino porque había recuperado algo mucho más valioso. Había encontrado la fuerza para recordar quién era, y con $2,000 en el bolsillo, un cheque que era la prueba tangible de su dignidad, ella podría pagar el alquiler, comprar los medicamentos y concentrarse en reconstruir su vida ahora con la cabeza en alto. En el camino a casa, después de presentar su renuncia, pasó frente a las ventanas cerradas de El Dorado. Se detuvo por un momento, miró las lámparas de la araña de cristal brillando y sonrió. Aquel lugar había sido su infierno durante 6 meses, un recordatorio constante de su caída, pero también había sido el lugar donde ella reencontró su verdadera fuerza, donde se probó a sí misma que nada ni nadie, por más poder que tuviera, podría quitarle quien ella era realmente. Llegó a casa justo a tiempo para ver a su madre, Luz, sentada en el sofá tomando un té. Su rostro ya no tenía el color ceniciento de la noche anterior. Su hermano Javier estudiaba para su examen de ingreso a la universidad en su habitación.
Martina dibujaba en la mesa de la cocina, soñando con ser artista. ¡Llegó Eli!, gritó Martina corriendo a abrazarla. Elena abrazó fuerte a su hermana pequeña, miró alrededor de la casa, escuchó las risas de su familia, sintió el amor y se dio cuenta de que había vencido. No porque humilló a Ricardo de vuelta, no porque se hizo rica, sino porque mantuvo su dignidad cuando todo y todos intentaban quitársela, porque se levantó cuando la vida la derribó, porque nunca dejó que las circunstancias definieran su valor. Ella era Elena Rivera, doctora, traductora, profesora, hermana, hija, luchadora. Y nadie, nunca más, iba a hacer que ella olvidara eso. La vida intentará silenciarte, intentará doblegarte, y el mundo encontrará hermoso verte en silencio. Pero el respeto no es un favor, es un derecho. Si esta historia te tocó el alma, deja el me gusta para mostrar que todavía existe quien cree en la dignidad. Escribe aquí en los comentarios: el respeto es lo mínimo. O cuéntanos qué hubieras hecho tú en el lugar de Elena.